Hola, ¿cómo están? ¿Listos para darle una ojeada a esta belleza que es el manga de Vagabond? Empezamos la tercera temporada y siento que es hora de sacar unas joyitas. En este caso, empecemos con el manga de Vagabond. Uno de sus atractivos principales es que cuando tienes la colección y juntas los libros, creas esta imagen con el lomo de los volúmenes. Una idea muy coqueta que me transporta a la revista de Club Nintendo cuando era niño. Como podrán ver, son 12 volúmenes. Hasta ahora, el manga aún no se ha finalizado, está en una pausa indefinida o hiatus, como le llaman. Como podrán ver, son muchos y muy gruesos, así que tuve que reducir la ojeada a unos cuantos. Entonces, echémosle un ojo a estos tres, el 5, 6 y 7. Como sabrán, el manga se lee de derecha a izquierda, así que por eso empezamos de este lado. Y miren, hasta usé post-its para encontrar partes buenas y no perder tanto el tiempo. Eficacia, hermano. Lo primero que quiero decir es que el arte de Vagabond es una de las mejores cosas que he visto. El que tenga esta colección en sus manos tiene una pertenencia bien valiosa, algo que presumir definitivamente. La belleza de las imágenes, la composición de cada cuadro, la atención al detalle, todo esto combinado. Pero lo más impresionante no es la calidad, es la cantidad de calidad. Para darnos una idea, cada volumen tiene entre 600 y 750 páginas. En cada página hay unos 6 o 7 paneles. Y cada panel es una obra de arte. ¿Imaginan cuántas horas de trabajo se han invertido en esto? Aquí está el ejemplo en este panel pequeñito. Todas las plantas, todo el detalle, es una locura. Takehiko Inoue, que es el autor de Vagabond, tiene un currículum legendario. Ha vendido más de 250 millones de copias. Entre sus creaciones, sus mangas, hay dos que están en la lista de los más vendidos de la historia: Slam Dunk y Vagabond. Haz de cuenta que es el James Cameron de los mangakas. Sus libros de arte, que los quiero, están bien caros y difíciles de conseguir. Los necesito en mis manos. Hasta trabajó en el arte de los Odyssey, uno de mis RPGs favoritos. Cuando llegué a esta parte del libro, les voy a confesar, se me salieron las lagrimitas. Me abrumó la belleza de las olas. ¿Ya vieron qué cosa tan hermosa? Miren el detalle en el mar. Y no es nada más un panel, son decenas. Las expresiones faciales, la historia, en particular la infancia de Sasaki Kojiro, un niño sordomudo con una atracción fuertísima hacia la espada. Kojiro es el segundo protagonista. Hay muchos arcos en la historia, pero los dos fuertes siento yo que son Musashi y él. Vagabond habla de la historia ficcionalizada de Miyamoto Musashi, uno de los más grandes samuráis de la historia de Japón. En este caso, en el manga, seguimos su historia desde joven mientras él va de batalla en batalla, buscando encontrar la experiencia para volverse invencible. Y a diferencia de Kojiro, que él no vive con remordimiento o dudas, él disfruta del arte de pelear, es como quien gusta bailar y derramar sangre es parte del show. Y miren esto, llegó el momento, estos dos personajes se van a enfrentar, vamos a tener una pelea épica, bien chingona, pero ¿sabes qué? Quiero más, que peleen de noche. Y saben que incendien algo, que haya flamas, flamas en cada panel, reflejos, alto contraste, compliquémonos la vida. Son locos, todos locos, pero me encantan. Y regresando al autor, hay un video, aquí les dejo el link, donde filman un día en la vida laboral de Takehiko Inoue. Y este güey es un artista bien metido en su arte, creo que hasta metódico. Y es algo bien curioso porque este tipo de técnica o práctica normalmente lo ves en actores que tienen que meterse en el personaje. Y mi compadre Inoue hace lo mismo, pero para entender y sentir lo que el personaje siente en esos momentos y así poder él dibujar y entregar el mensaje correcto. Si no, las expresiones no se sienten genuinas. Él dice que lo más difícil son los ojos. Ya sabes que los ojos son la ventana del alma, y vaya que los personajes de Vagabond tienen alma. Esta dedicación a su arte no viene sin sus consecuencias, y esa es una de las razones principales de su pausa indefinida, la constante presión, dibujar más de 16 horas sin parar bajo la sombra de un deadline. Todo esto causó un daño en su salud, tanto física como mental, y es el precio de producir trabajo de este calibre.
Aparte de la maestría plasmada por la mano de Inoue, lo que más me impresionó es el detalle de cada panel. Aunque tengo entendido que él no lo hace todo, es imposible, él se encarga del script, del storyboard, blocking, que requiere mucha planeación, y después se encarga de dibujar los personajes y nada más, ya que un equipo pequeño de Padawans le ayuda con todos los fondos y detalles. Y esto no es poco, porque cualquier cosa que pase en Vagabond, ya sea conversación, pelea, comida, lo que sea, sucede en paisajes hermosos. Y estamos hablando de los años 1600, la era Edo, donde los Ronin erraban de lugar en lugar. Si no están en un monte, es un bosque, un río, cascadas, castillos. Cada hoja, pasto, gota, ladrillo, lo dibujan, y eso es amor al arte. En cualquier otro lado ves cómo tratan de economizar. Es normal y es parte de cualquier industria. Ponen cosas en la balanza, y sí, se podría ver bien chingón esto, pero tomará mucho tiempo, así que se economizan líneas, dejan detalles fuera. Fondos, si no los ponen borrosos, de plano no los dibujan. Aquí no hay economía de diseño, aquí hay amor al arte, hay sudor, sangre y lágrimas. No, una locura. Aquí en esta escena, donde sucede el encuentro de unos personajes importantes en medio de un campo de batalla, no basta con dibujar los personajes a la perfección. Miren la cantidad de cuerpos de soldados, armaduras, vegetación. ¿Saben qué? Metámosle lluvia. Dibujen lluvia en todos lados, cada gota, cada panel. ¿Por qué? Por mis huevos. No, ya hablando en serio, por supuesto, todo con lluvia se ve mejor. Pero qué chinga le meten a mis pobres Padawans dibujantes. Y hablando de inconvenientes, el único comentario negativo es que mucha gente se ha quejado de que el empastado o encuadernación de Vagabond no es el mejor y se despegan páginas si no se tratan con cuidado, así que ojo. Pero a pesar de este detalle, aún sigo recomendando este manga, y no me crean a mí, créanle a los millones y millones y millones de copias vendidas en la historia del mundo mundial. ¿Saben qué? Echémosle un vistazo al libro 11 para ver la evolución o devolución, creo que usé mala palabra, de Vagabond. Alguna gente habla de que en el último tomo la calidad bajó un poquito, y no le llamaría menos calidad, sino que ya no hay tanto detalle en cada panel, menos cantidad tal vez. Aquí hay dos puntos que debemos de considerar. Uno, que Inoue puso la barra muy alta con la calidad de su trabajo. Y cuando le das excelencia a un mundo voraz y quejumbroso como el de ahora, las expectativas serán de que siempre entregues algo igual o mejor. Para atrás ni para agarrar vuelo, como dicen en mi pueblo. Y siento que esta es una de las razones de su pausa con Vagabond, la constante presión, probablemente de él mismo, pero pónganse en sus zapatos, métanse en la mente del artista. Un genio creativo como él, que lleva más de 10 años trabajando en lo mismo, hablando de los mismos personajes, estudiando, escribiendo, resolviendo problemas de lo mismo, por más de una década. Dibujar una página nueva, con el mismo amor y pasión con la que empezaste, está bien cabrón. Uno trae nuevas ideas y quieres moverte al siguiente proyecto, lo entiendo. Y bueno, deseo que este renacimiento que está sucediendo como Hunter x Hunter y Berserk prendan una flamita en el pecho de mi compadre Inoue. Y en algún futuro próximo escuchemos noticias de Vagabond. ¿Qué les pareció Vagabond? ¿Les gustó el arte? ¿Conocían ya a Takehiko Inoue? Aparte, ¿ya vieron que viene la nueva película de Slam Dunk? ¿Están emocionados? Muchas preguntas ya sé, pero para eso está la sección de comentarios. Con confianza, amigos. Y bueno, muchas gracias por seguir aquí. La tercera temporada viene fuerte. Apoyé varios libros en Kickstarter que no los consigues en ningún lado, así que estén atentos. Si quieren ver algo de mi arte o animación, links en la descripción. Échense un clavado de vez en cuando en Instagram. No es lo mismo, son primos hermanos simbióticos que se complementan. Muchas gracias y hasta la próxima ojeada.